Tema 4. Las proteínas. 4. Funciones, propiedades y clasificación de las proteínas. Hola chicos, vamos a comenzar la tercera y última clase sobre las proteínas, en la que comentaremos sus funciones, las propiedades y un par de criterios de clasificación de las proteínas. Respecto a sus funciones generales, las proteínas están entre las sustancias que realizan las funciones más importantes en los seres vivos. De entre todas ellas podemos destacar las siguientes. Función de reserva. En general, las proteínas no tienen función de reserva, pero pueden utilizarse con este fin en algunos casos especiales, como por ejemplo en el desarrollo embrionario, como es el caso de la ovoalbúmina del huevo, la caseína de la leche o la gliadina del trigo. También, en casos de desnutrición, las proteínas se hidrolizan para obtener los aminoácidos constituyentes, los cuales se metabolizan para generar energía. Función estructural. Las proteínas constituyen muchas estructuras en los seres vivos, como el colágeno, que es la proteína más abundante de los vertebrados, o las membranas celulares, que contienen proteínas embebidas en la bicapa lipídica. En el organismo en general, ciertas estructuras como el cartílago o el hueso están formadas, entre otras sustancias, por proteína. Por ejemplo, la enfermedad de los huesos de cristal, en la que los huesos se tornan quebradizos, es un problema del colágeno óseo. Función enzimática. Todas las reacciones que se producen en los organismos son catalizadas por moléculas orgánicas, las cuales regulan la velocidad de la reacción, pero no se consumen en esta. Los enzimas son las moléculas que realizan esta función biocatalítica. Todas las reacciones químicas que se producen en los seres vivos necesitan su enzima, y todas las enzimas son proteínas. Función homeostática. Ciertas proteínas mantienen el equilibrio osmótico del medio intracelular y extracelular, como sucede con la albúmina sanguínea. Cuando por cualquier causa disminuye la cantidad de proteína plasmática, se producen edemas, ya que parte del líquido que sale a los tejidos en el intercambio capilar no vuelve al torrente sanguíneo, debido a que no es atraído por la presión osmótica del interior capilar, pues al haber disminuido la cantidad de proteína plasmática, disminuye la presión osmótica y el agua no retorna a la sangre, quedando pues en los tejidos. Función de transporte de gases, como es el caso de la hemoglobina, o de lípidos, como la seroalbúmina o las lipoproteínas. Estas proteínas se encuentran en la sangre. Las permeasas son moléculas que realizan los intercambios entre la célula y el exterior, que también son proteínas. Las proteínas actúan como elementos esenciales en el movimiento. Así, la actina y la miosina, proteínas de las células musculares, son las responsables de la contracción de la fibra muscular. Función hormonal. Las hormonas son sustancias químicas que regulan procesos vitales. Algunas proteínas actúan como hormonas, por ejemplo, la insulina, que regula la concentración de glucosa en la sangre, la paratormona, que regula la concentración de calcio en la sangre. Función inmunológica. Los anticuerpos, sustancias que intervienen en los procesos de defensa específica frente a los agentes patógenos, son glucoproteínas. Por otro lado, las propiedades de una proteína, incluso su carga eléctrica, dependen de las cadenas laterales de los aminoácidos que quedan en la superficie y que podrán interaccionar mediante enlaces covalentes o no covalentes con otras moléculas. A continuación vamos a citar las propiedades más importantes. Solubilidad. Las proteínas solubles en agua, al ser macromoléculas, no forman verdaderas disoluciones, sino dispersiones coloidales. Cada macromolécula proteica queda rodeada de moléculas de agua y no contacta con otras proteínas, con lo que no puede producirse su precipitación. Especificidad. La especificidad de las proteínas
puede entenderse de dos maneras. Por una parte, existe una especificidad de función, esto es, cada proteína tiene una función concreta, normalmente diferente de la del resto de las moléculas proteicas. Esta es la razón de que tengamos tantas proteínas distintas. Ahora bien, ciertas proteínas que realizan funciones similares en los seres vivos, por ejemplo, la hemoglobina de la sangre, presenta diferencias entre las distintas especies. Estas diferencias se han producido como consecuencia del proceso evolutivo, y cada especie, o incluso cada individuo, o incluso cada tejido, puede tener sus propias proteínas específicas. No obstante, estas diferencias se producen en ciertas regiones de la proteína llamadas sectores variables, de las que no depende directamente su función. Mientras que otros sectores, de los que sí depende la función de la proteína, tienen siempre la misma secuencia de aminoácidos, están muy conservadas en la evolución. La especificidad de las proteínas dependerá, por lo tanto, de los sectores variables, y a ello se debe, por ejemplo, los problemas de rechazos en los trasplantes de órganos. Por ejemplo, la insulina consta de 51 aminoácidos en todos los mamíferos, que están distribuidos en dos cadenas, de 21 y de 30 aminoácidos respectivamente, unidas mediante dos enlaces disulfuro. De estos 51 aminoácidos, la mayoría son los mismos en todas las especies, pero unos pocos, 3 de la cadena corta, varían de unas especies a otras. Los diferentes papeles biológicos de estas moléculas van a depender de la forma que adopten en su conformación espacial. Comportamiento ácido-base. Como recordaréis, los aminoácidos presentan un grupo amino y un grupo ácido ionizables según las condiciones de acidez de la disolución acuosa en la que se encuentran estos aminoácidos. Ahora bien, en las proteínas, los grupos amino y carboxilo se encuentran involucrados en los enlaces peptídicos, a excepción de los grupos amino terminal, al principio, y carboxilo terminal, al final, que al encontrarse libres podrán ionizarse según las condiciones de acidez de la disolución. Por ello, las proteínas presentarán características tamponantes alrededor de los valores de pK de los grupos amino terminal y carboxilo terminal. Y la proteína presentará una carga terminal positiva y una carga terminal negativa a los valores de pH iguales a su punto isoeléctrico. Desnaturalización de las proteínas. Las alteraciones de la concentración, del grado de acidez, de la salinidad o de la temperatura pueden provocar la desnaturalización de las proteínas. La desnaturalización es una pérdida total o parcial de los niveles de estructura superiores al primario y se debe a la desaparición de los enlaces débiles del tipo de puentes de hidrógeno, de Van der Waals, etc. No afecta a los enlaces peptídicos ni por lo tanto a la estructura primaria. Sin embargo, al alterarse la configuración espacial, la proteína perderá su función biológica. En las proteínas globulares, solubles en agua, la desnaturalización está acompañada de una pérdida de la solubilidad y la consiguiente precipitación de la disolución. Este proceso se denomina coagulación. Puede existir una renaturalización casi siempre, excepto cuando el agente causante de la desnaturalización es el calor, como es la coagulación de la leche, huevos fritos, la permanente que se produce en el cabello, etc. Vamos ahora a clasificar las proteínas, utilizando como criterio de clasificación la forma que éstas adoptan. Según este criterio, las proteínas pueden ser globulares. Son aquellas proteínas solubles en agua, constituidas por un conjunto de segmentos polipeptídicos en conformaciones de alfa hélice y beta hoja plegadas, unidas por elementos conectores. Son estructuras muy compactas, con los residuos hidrofóbicos orientados al interior y los residuos polares al exterior, de forma que su estructura terciaria adopta una forma globular de la que depende su función como transportadora,
como proteína de membrana o como proteína enzimática. Mientras que las proteínas fibrilares o escleroproteínas son aquellas proteínas alargadas, con función estructural e insolubles en agua, que forman un solo tipo de estructura secundaria. Son ejemplos de proteínas fibrilares las queratinas, la elastina o el colágeno. También se pueden clasificar las proteínas utilizando como criterio de clasificación su composición química. Recordar que hemos dicho que las heteroproteínas son aquellas proteínas que presentan, además de la o las cadenas polipeptídicas, un grupo prostético, de naturaleza no proteica. Dependiendo de la naturaleza de este grupo prostético, en las proteínas conjugadas, se puede clasificar a estas proteínas en los siguientes grupos. Lipoproteínas, en las que el grupo prostético es un lípido, como es el caso de las lipoproteínas. Glucoproteínas, en las que el grupo prostético es un glúcido o un oligosacárido, como es el caso de las inmunoglobulinas. En este apartado podemos destacar las mucoproteínas, que desempeñan funciones lubricantes y o funciones protectoras. Hemoproteínas, en las que el grupo prostético es un grupo complejo denominado porfirina, que, combinado con un metal, se convierte en un pigmento transportador de oxígeno, como es el caso del grupo hemo de la hemoglobina. Metaloproteínas, en las que el grupo prostético es un metal, como el hierro, el zinc, el cadmio, etc. Es el caso de la ferritina, de la alcohol deshidrogenasa o de la calmodulina. Fosfoproteínas, en las que el grupo prostético es un grupo fosfato, como es el caso de la caseína de la leche. Flavoproteínas, en las que el grupo prostético es un nucleótido de flavina. Suelen ser enzimas que actúan en las reacciones metabólicas de reducción-oxidación, como es el caso de la succinato deshidrogenasa, de la cual ya hablaremos cuando demos el metabolismo. Nucleoproteínas, en las que el grupo prostético es un nucleótido. Podríamos considerar que la cromatina, en las que se unen histonas o protaminas al ADN, es una nucleoproteína. Bueno chicos, con esto hemos acabado el tema de las proteínas, con lo que deberéis concluir todas las actividades a partir de la número 10. Recordad que también tenemos actividades del estilo de la PAU y actividades de síntesis. Ánimo, que realizando las actividades veréis que el tema es muy fácil. ¡Hasta luego!